Buenos días a todos, esperando que hayan tenido una excelente semana. Ya saben que los medios de comunicación oficial, por cualquier inquietud, tenemos el chat principal en Teams de la asignatura y tenemos el grupo de WhatsApp como comunicación alternativa. Cualquier inquietud, por favor, háganmelo saber. Y bueno, ya sea por cualquiera de las dos vías, aguánteme tantito. Acabo de enviar mensaje al chat principal y al WhatsApp para que me hagan llegar su pulgar levantado para confirmar su asistencia. Indistintamente les comento, les recuerdo que esta asistencia se va a corroborar con el registro que deja el evento en directo. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, antes de iniciar la unidad o bloque 1, es importante hacer algunos repasos. Esta semana, indistintamente que les deje otras lecturas, aparte de esta de esta presentación que voy a dar, que quedó desde la semana pasada como repaso. La verdad son temas muy sencillos, laboriosos en sentido porque son muchos aspectos que hay que considerar, pero es algo muy sencillo si le dedican tiempo para entenderlo. Y bueno, entonces hay que hacer un repaso previo a la unidad 1, donde estaremos utilizando herramientas como Packet Tracer y Wireshark para hacer prácticas virtuales, considerando las respuestas que nos otorgaron en el formulario de uso de tecnología en sus hogares. Llegamos a la determinación que hay manera de que todos pueden utilizar el Packet Tracer. Y bueno, el primer tema a recordar tiene que ver con el direccionamiento de la red en IP versión 4. Este forma parte de los aspectos básicos de networking. Aguánteme tantito. Y bueno, iniciamos. Y bueno, como toda presentación tiene objetivos, en esta clase estaremos recordando la estructura de direccionamiento IP y de alguna manera demostrar la capacidad de cómo podemos convertir números decimales en números binarios y viceversa, eh, dependiendo de la dirección IP versión 4 específica, clasificarla según el tipo y describir cómo se utiliza esa red en particular, explicar cómo los ISPs o proveedores de servicios de Internet asignan direcciones a las redes eh, y cómo los administradores hacen lo mismo dentro de las propias redes, como el caso de la universidad, determinar la porción de la red de host y explicar la función que cumple la máscara de subred en la división de subredes. Aquí hay que entender que tenemos una porción de red y una porción de host, y bueno, la máscara es importantísima, ¿no? Según la información de direccionamiento IP versión 4, ¿cuáles son los criterios que se deben de considerar para su diseño? Estamos hablando que toda red, todo dispositivo que se conecta a la red de Internet requiere de un direccionamiento lógico. Y bueno, hay que establecer y recordar los criterios de diseño, cómo se calculan los componentes de direccionamiento adecuados y por último, pues utilizar las herramientas de prueba comunes para verificar, probar la conectividad de red y el estado operativo del stack de protocolos IP en un host. Bueno,
como ya habíamos visto en la clase, en la asignatura pasada, pues describimos la estructura decimal punteada. ¿Y por qué le dicen decimal? Porque son números decimales que son separados por puntos, ¿sí? De una dirección IP binaria. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí estamos revisando las propiedades de la configuración. En este caso, esta persona está verificando la IP que tiene asignada, ¿sí? Y pues lo único que hace es entrar al panel de control y busca las propiedades del protocolo de Internet configuradas, y se dan cuenta que tiene la dirección 192.168.1.5 específicamente. Y bueno, ¿cuál es la estructura de direccionamiento IP? Pues como bien lo especifica y más bien lo ejemplifica, la función general de los números binarios, acuérdense, todo número decimal convertido a binario pues es la representación de 8 bits, ¿sí? En el caso particular de la dirección de red, pues esos números binarios se convierten a bits y son 8, ¿no? La computadora que utiliza una dirección IP se encuentra en la red, en este caso. Bueno, aquí lo dejamos un poquito más adelante para recordarlo mucho mejor, pero esta es la dirección IP decimal y es su conversión a binario. Y bueno, ¿cómo llegamos a determinar la conversión binaria? Supongamos en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones o 8 bits, como dice ahí. Y si estamos haciendo una conversión de números binarios en números decimales, pues si se dan cuenta, como es un sistema base 2, o sea, solamente puede haber dos representaciones de los sistemas binarios, sean unos o sean ceros, por eso sale, lo exponemos así, ¿sí? Entonces, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, si se dan cuenta, es cómo va tomando valores, o más bien dicho, dependiendo de la posición del bit, de este bit, es el valor que le corresponde. Por ejemplo, si el bit, este bit que es el menos significativo, o sea, el que menos tiene peso, pues, ¿por qué lo determino así? Porque este en particular vale 1. Pero, por ejemplo, si habláramos de este bit que es el más significativo o el de mayor peso, pues vale 128. Entonces aquí, en este byte, que tiene 8 bits, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits encendidos y 2 apagados. En el primero, o sea, el menos significativo es 1, pues el valor decimal es 1 por su posición. Este no tiene valor. Si se dan cuenta aquí, como es 1, aquí lo baja. Aquí este bit está en 0, no tiene valor, baja en 0. Este bit vale 4, y aquí lo ejemplifica. Este bit no vale nada porque está apagado. Este bit está encendido, pues son 16 de ese bit, 32 del que sigue, 64 del que sigue y 128. Entonces, lo único que hacemos es agregamos estos números juntos, los sumamos, y la suma decimal pues me da 245. Entonces, estos 8 bits o este byte convertido a decimal es 245. Ok, acuérdense que tenemos el chat principal y tenemos el WhatsApp para cualquier duda. Continuamos. Y bueno, eh, para convertir los números decimales en números binarios, pues es muy fácil. Utilizamos este diagrama de flujo, que ya después de utilizarlo unas cuantas veces, ya no hay necesidad de hacerlo como tal.
Pero, por ejemplo, aquí lo que quiere es convertir el número decimal 172 a 8 bits o a un byte. Y aquí lo único que dice, ¿se acuerdan que aquí lo utiliza desde la posición de mayor peso y va descontando? Más bien dicho, va restando. Primero hace una comparación y dice, el 172 es mayor o igual a 128, o sea, que si cabe. Si dice, en este caso, que 172 es mayor a 128, pues claro que sí. Entonces ya encendemos el primer bit más significativo, ¿ya vieron? Que es el bit 8. Y restamos el número decimal del bit. Déjenme poner una lupa. Y aquí restamos 162 menos 128, nos sobra 44. Aquí, si se dan cuenta, ya encendimos el primer bit más significativo porque 128 sí estaba contenido en 172. Y luego preguntamos que si el residuo, que es 44, es mayor o igual a 64, pues no es mayor. Entonces, ahí le ponemos un 0, ya se dieron cuenta aquí, y va por el siguiente, que es 32. El 42 es mayor o igual a 32. Y ya vieron que sí. Entonces ahí es donde se enciende el siguiente bit y se resta 32 al 44, me sobran 12. Va por el siguiente bit menos significativo y aquí ven, si se dan cuenta, dice 12 es mayor o igual a 16. Claro que no, ¿sí? Entonces ahí en esa posición le agrega un 0 y luego dice, se va con el siguiente y dice, si se dan cuenta, aquí está el 0 que se agregó, ¿sí? Aquí está el 0 que se agregó en la posición 12 y luego dice, 12 es mayor que 8, sí, se enciende este bit y se hace la resta. Lo que vale el bit en esta posición se le resta al residuo que teníamos anteriormente de 12, me sobran 4 y luego me pregunta si el 4 es mayor o igual que 4, pues sí, sí es mayor o igual que 4, ¿sí? Entonces aquí estamos encendiendo el siguiente bit, que es este que está aquí, ¿sí? Es este que está aquí. Y luego restamos pues ese valor del bit, 4 menos 4 da 0 y aquí te detienes. Ya cuando no tienes residuo, simplemente te detienes. Y si se dan cuenta, me da como resultado 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Así es como hacemos una conversión de un número decimal a un número binario. Y bueno, a ver chicos, ayúdenme a determinar este valor. Simplemente díganme en el chat principal o en el WhatsApp. Tenemos el valor decimal 221, ¿sí? Hay que convertirlo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el valor decimal 212 es mayor que el valor más significativo del bit, que es del bit más significativo, que son 128. Entonces, por default, aquí ya estamos encendiendo. Déjenme. Aquí tenemos 1. Entonces ponemos 212 menos 128. ¿Cuánto me da, chicos? A ver, ¿están despiertos? 212 menos 128.
Pasión, ¿eh? Es 107, ¿sí? Y luego nos vamos al que sigue. Ya lo estoy restando porque el 64 sí está contenido en 107. Entonces aquí va a ser otro 1 encendido. 107 menos 64 me da 43. El 32 cabe el 43. Sí, sí cabe. Entonces hagamos la resta. Son 43 menos 32 me da 11. 16 cabe en 11, no. Entonces aquí es un 0. 8 cabe en 11, sí. Entonces quiero poner, restamos ese 8. Y aquí me debe de dar 3. 4 cabe en 3, no, es un 0. 2 cabe en 3, sí. Entonces, si se dan cuenta, aquí encendemos. El residuo es 1. 1 cabe en 1. 1 cabe en 1. Sí. Y aquí es 1 menos 1. Pues me da 0, ¿no? Y aquí tenemos la representación de la conversión de este valor decimal a su representación binaria de 8 bits. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok, perfecto. Si no hay dudas, continuamos. Ok, bueno, y ya hablando en términos de clasificación y definición de direcciones IP versión 4, se le dice que es IP versión 4 porque tiene 4 octetos. Si una dirección IP tiene 4 octetos, o sea, tiene 4 bytes, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Por eso se le llaman IP versión 4. Ahora, aquí estamos viendo los tipos de direcciones de IP, ¿sí? La dirección de red, la dirección de broadcast y la dirección de host. Si se dan cuenta, los 3 primeros octetos delimitan la red y el último octeto delimita el host. O sea, ¿qué quiere decir? Que si estamos hablando, por ejemplo, de una red de área local, esa red de área local, ¿se acuerdan que hablábamos del famoso gateway o puerta de enlace? Tiene dispositivos conectados, sean alámbricos, sean inalámbricos, pero están en la misma red local porque tienen la misma dirección IP de red configurada, ¿sí? Por ejemplo, déjenme ver. Bueno, no, el ejemplo se los doy más adelante. Y luego hablan de la dirección de red es el espacio de direcciones a las cuales pertenece un grupo de hosts. La dirección de broadcast es un... Normalmente esta dirección de IP, si se dan cuenta, la diferencia de la dirección de red con respecto a la de broadcast es que en la porción, esta es la porción de host. Si se dan cuenta, notan una característica idéntica. La porción de red es igual en los 3 tipos. O sea, las 3 son 10.0.0. Pero la dirección de red en la porción, o sea, en los bits que representan al host,
siempre van a estar en 0. Cuando sucede esto, esa dirección IP en particular corresponde a la dirección de red. Es como si hablaras, oye, la red, dame la red del centro de cómputo ahí en la Facultad de Comercio del Laboratorio 1, por los que quieren ver así, y ustedes me dan esta, ¿sí? Entonces, esta será la dirección de red. Pero ahora chequense este dato. En broadcast, todos los bits de la porción de host, o sea, en este caso son 8, en este caso particular, están encendidos en 1. No hay nada, no hay ningún bit apagado. Eso es una característica muy particular. Y la dirección de host resulta que es cualquiera que no esté aquí. O sea, puede ser la dirección de red más 1. O sea, ¿qué quiere decir? Si es más 1, entonces enciendo 1 aquí. Sería, aquí está. Si es más 1, ¿cuál es la dirección de red más 1? Pues esta. Este sería el primer host. Porque el primero, acuérdense que los valores decimales de los bits, digo, va parte de, como la matemática, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, si lo ponemos en el siguiente valor representativo, pues es 1, y aquí está. Y si habláramos del último, sería el 10.0.0.254. Y aquí dejamos libre la de red y el de broadcast. Si tienen dudas, háganmelo saber, por favor. Gracias, Elliot. Sí, ya había visto. Gracias también, Luis. Ok, continuamos. Bueno, ahora, ¿cómo podemos determinar esos mismos valores, pero para esta dirección? Si se dan cuenta, esto que está aquí, esta diagonal, normalmente en las redes le llamamos eh, prefijo. Prefijo. Y los 28 bits representan los bits que están encendidos. Entonces hagan de cuenta que si estamos hablando de la red, entonces ingresa el último octeto en binario. El último octeto en binario, si estamos hablando que son 32 bits menos 28, entonces quiere decir que hasta el bit 28 está encendido, 29, 30, 31, 32 están apagados. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué dije? 28, entonces son 4, 28, 29, 30, 31, 32, ok. Aquí es 0. Disculpen. Ahí estoy representando el último octeto binario de red. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la red era 8 unos, punto, 8 unos, punto, 8 unos, punto, 4 unos y luego 4 ceros. Dice ahora ingrese el último octeto en decimal. ¿Cuál será el último octeto? A ver, hagan la conversión. ¿Sí? Pues muy fácil. Es 128 más, a ver, ayúdame, Liut. 128 más 64 más 32 más 16, ¿cuánto me da? 128 más 64 más 32 más 16. ¿Ahí anda el Liut? ¿O hago yo la suma?
me da, para no tardarnos, me da 240. O sea, esta misma representación, pero en decimal me da 240. Ahora dice, ingresa la dirección completa en decimal. Ah, pues muy fácil. 134, 62, 175. Ahí está. Esa es la red. Ahora el broadcast, ¿sí? Si hasta aquí dice la máscara que son 28 bits, ojo, noten una característica. Este prefijo, diagonal 128, también se conoce como máscara de subred. Máscara de subred. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan del broadcast? Pues el broadcast decía que todos estaban apagados, todos estaban encendidos. ¿Sí? Entonces dice, a ver, bueno, si todos estaban encendidos, ¿cuál sería el broadcast si te está pidiendo el último octeto en binario? Pues muy fácil. Estos, acuérdense que todos en ceros es red, todos en unos es broadcast. Se refiere a estos, a los últimos cuatro, acuérdense. Porque hasta los 28 bits, estaban todos encendidos. Primera dirección de host utilizable, pues bien fácil, es la red más 1, entonces va a ser así, 0, 0, 0, 1. Última de... ¿Se acuerdan de eso? La última utilizable, pues es el broadcast menos 1. Aquí está bien fácil, ¿sí? Si hasta aquí es 240, pues la que sigue es 241. Ay, perdón, no, aquí es 255. Disculpen, 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 disculpen. Entonces aquí es 255 porque es la representación del último octeto. Estamos hablando del último octeto. Ahí dice, último octeto. Ahora la primera dirección de host, aquí sí es la 241, porque es la red. Y la última dirección de host utilizar es broadcast menos 1. 4. ¿Ok? Entonces, si fuera el caso, pues aquí es, ya lo ponen ustedes, 134.62.175, 255, 241 el primer host y 254 el último host utilizable. ¿Dudas? ¿Dudas? Continuamos. Bueno, entonces, hay tres tipos de comunicación en la capa de red. Acuérdense, la capa de red es capa 3 en el modelo OSI, o capa de internet del modelo de la arquitectura de TCP/IP o el stack de TCP/IP. Y bueno, aquí si se dan cuenta, aquí hay una transmisión únicas. ¿Por qué? Porque va dirigida específicamente de una IP específica a otra IP específica. Entonces la comunicación es de 1 a 1, únicas. Múltiples, en este caso,
es una comunicación que va de uno a un grupo selecto o específico. Y el broadcast es distinto. Si aquí envía un broadcast, le va a llegar a todos. ¿Sí? Entonces, únicas de uno a uno, broadcast de uno a todos. Ojo, todos no significa toda la red a nivel global, sino es toda la red, que puede ser una red WAN, una red LAN. ¿Sí? Si se dan cuenta, acá no le está enviando. ¿Sí? Entonces quiere decir que se queda en esta red. Esta es una red LAN. Y en este caso es a un grupo selecto, que no está a discusión ese tema ahorita. Bueno, ok. Hay que identificar los rangos de direcciones, ¿se acuerdan? De direcciones reservados para estos propósitos. Por ejemplo, estos son hosts de rangos utilizables. Bueno, eso no lo vamos a saltar, más a ratito lo referimos. Pero, por ejemplo, aquí tenemos direcciones públicas y direcciones privadas, ¿se acuerdan? ¿A qué nos referimos? Una dirección pública es una dirección que yo me conecto a internet. Déjenme les doy un ejemplo. Voy a dejar de compartir tantito para ejemplificar la dirección pública. Denme oportunidad. Ok. Ok, yo voy a compartir. Chequen esto. Aquí estoy accediendo a Google. Le voy a teclear mi IP. ¿Se acuerdan? Esta herramienta, mi IP, tienen muchos servidores en internet. Y me dan oportunidad de checar cuál es mi dirección IP. De carácter privado y de carácter público. Una, si se dan cuenta, aquí aparece. ¿Qué quiere decir? Que mi modem en mi casa tiene esa dirección que lo conecta a internet. Ok, estoy compartiendo. Ahí sí le doy el comando ipconfig diagonal all pymore. Voy a ver la configuración que tiene mi computador en particular. Ahí dice, fíjense, características muy distintas. Se llama Albatros. Miren, muchas configuraciones, me hagan mucho caso. Pero aquí en este caso particular, aquí es lo importante. Aquí ya tiene configurada esta dirección. Si se dan cuenta, esta dirección IP no corresponde
al asiento, dejo de compartir, voy a compartir todo el escritorio, ¿sí? Si se dan cuenta, esta es la IP que me asignó mi modem de manera inalámbrica aquí en mi casa, 198.11. Pero sin embargo, hacia internet me parece otro IP, privada y sostenida. Ahora déjenme darles otro ejemplo. ¿Cómo se llama? Fortinet. Yo tengo la manera. Ups. Ok. De utilizar una VPN. Ahorita van a ver. Así que sí. Voy a dar refresh. Les doy un refresh. Veamos qué nos pone aquí. Me dice que es de la Universidad de Tamaulipas. ¿Sí? Entonces yo me hice pasar. ¿Qué dice? ¿Sí? Lo voy a regresar como estaba. Las redes privadas podrían ser sus casas, asignan una dirección IP que normalmente son estos rangos. Esas son redes privadas. En el caso de la UAT, no, son todas las IPs de las computadoras de la UAT son IPs públicas. Pero no sé si se acuerdan que hayan notado cuando se conectan ustedes al Wi-Fi WAT, ahí les asigna un IP 172. ¿Sí? De hecho, si ustedes revisan sus celulares en este momento y se van a las características del celular, acerca del celular, por ahí les va a decir que tiene una IP asignada y inicia con 192 o con 10 o con 172. O sea que son IPs privadas. Y ya después nos referimos a ellas. ¿Ok? Bien. Bueno, el siguiente caso describe el propósito de varias direcciones especiales, ¿no? Aquí tenemos este, Internet, ¿sí? Si se dan cuenta, estas son redes locales con direcciones privadas, ¿sí? O sea, para Internet, la IP que tenga configurada aquí en este enlace WAN, el ruteador, tiene que ver con el hecho de que es pública. Internamente, todas las IPs son privadas. Y bueno, hablemos, identifiquemos las clases de direcciones IP. Acuérdense que tenemos clases A, B, C, D y E. Si se acuerdan, la IP que me apareció a la hora que me conecté vía VPN, déjenme por cierto tumbar esa conexión. Ya la tumbé. Ok, seguimos ahí.
¿En qué clase está? Fíjense, aquí lo único que me está diciendo es que dice, para una clase A, la IP empieza del 1 al 127. Para una clase B, estamos hablando del primer octeto, ¿no? El primer octeto es del 128 al 191, de una C, 192 a 123, una D 224 a 239 y una E 240, 255. A ver quién me dice, Eliud y compañía, a qué clase pertenece la IP que les mostré de la universidad. ¿A la A, la D o la C? Disculpen que se escuchaba cortado, pero fue porque hice un canal encriptado. ¿Alguien sabe? Estamos hablando que si la IP es la 148, inicia con 148, ¿qué clase es? Ay Dios, perdón. Si inicia con este, entonces cae en una clase B. ¿Sí? Ahora chéquense. De manera natural, las direcciones IP, N significa red, ¿sí? Y H significa host. Entonces, por ejemplo, para una clase A, si ustedes quieren saber qué clase es esta, por ejemplo, 169 y 192, veamos qué clases son. Aquí están, son clase B. 169, no. La del lado izquierdo es clase B y la del lado derecho, o la de abajo, es clase C. ¿Sí ven? Porque este inicia con 169, entonces queda en este rango, clase B, y este inicia con 192, es una clase C. Entonces, de manera natural, ¿qué quiere decir? Que una clase A, su primer octeto representa la red y sus últimos tres octetos representan la porción de host. ¿Qué quiere decir? Que puede utilizar 1, 2, 3 por 8, 24 bits para poder asignar host, que eso me da, por ejemplo, y dice que son 7 bits, en realidad son 8, pero le quitamos 1, dice 128 redes, porque es 2 a la 7, ¿sí? O sea, este byte que está aquí, que son 8 bits, lo elevamos 2 a la 7 menos 1, me da 128 redes, o sea, una clase A puede tener 128 redes con 16 millones de hosts. ¿Por qué? Porque eran 1, 2, 3 por 8, 24, menos 2, y este famoso menos 2 es porque le descontamos la IP de la red y la IP del broadcast. ¿Se acuerdan? O sea, esos no pueden ser utilizados porque la primera IP disponible es la red más 1 y la última IP disponible es el broadcast menos 1, ¿se acuerdan? Entonces, se dan cuenta, aquí tengo bien poquitas redes, pero muchos hosts. En la que sigue está equilibrado, ¿sí? Aquí tengo, en el caso de la UAT, por ejemplo, la UAT está en este, o sea, en la UAT podemos tener 16.384 redes con 65.534 hosts, ¿sí? Imagínense ustedes. O sea, en la UAT pueden haber más de 65.000 hosts. En una clase C, pues simplemente puedo tener 2 a la 21, ¿sí? En este caso, son todos estos hosts, pero cada una, puedo tener 2 millones de redes, pero nada más tengo un byte para repartir. Entonces, por cada subred tengo 254 hosts, ¿sí? Ahora, a ver, ayúdenme. Si elevamos 2 a la 8, ¿cuánto me da?
Espero sus comentarios en el chat principal. 2 a la 8. ¿Cuánto me da? 2 a la 8. 2 a la 8 y le puse en los dos chats. ¿Quién responde primero? 2 a la 8 me da ¿cuánto? Es muy fácil, ahí está, ¿eh? ¿No? Exacto. Gracias, Eliud. Ups, te fuiste muy alto, Luis Rodrigo. En realidad son 2.56, como lo refiere Eliud. 2 a la 8 son 2.56. ¿Pero por qué creen que sale 2.54? Porque le quitas la IP de la red y le quitas la IP del broadcast. Por eso sale 2.54. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú tienes 256 posibilidades distintas, ya sea todos en 0 menos el último, ahí tenés el 1. Luego el 2, todos en 0, ¿sí? Luego el 3, luego el 4, y así te vas hasta que llegas a este valor. Aquí son 256 posibilidades. Pero para efectos del direccionamiento IP, pues no puedes utilizar ni el primero ni el último, porque el primero refiere siempre a la red. O sea, cuando tienes todos en ceros, en la red, y cuando tienes todos en uno, es el broadcast. ¿Sí? ¿Dudas? Gracias, Jonathan. También vi tu dato. ¿Dudas? Johan también. Bueno. Ok. Bueno. Es importantísimo hacer una planeación de direcciones IP. O sea, no puedes agarrar la lista y asignarlas nada más, ¿no? Porque si te dan cuenta, o sea, tú pudieras tener, en este caso, por ejemplo, habla de 2 dominios de broadcast o 2 redes. Puede ser la red local interna, donde están todas las computadoras de la oficina, y la red de servidores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son 2 espacios de direcciones distintos. Entonces hay que trabajar con las direcciones de manera secuencial, ¿sí? Y elegirlo, ¿no? Cuando elegir redes privadas o redes públicas. En este caso particular, al decir que estas computadoras no tienen por qué ser anunciadas su IP hacia afuera, pues puede utilizar direccionamientos de IP privado. Ya les diré, hay rangos de la clase A, de la clase B y de la clase C. De esas 3 clases hay un rango en particular que son IPs asignables privadas. ¿Qué quiere decir? Se pueden utilizar en cualquier lugar de una red, pero es al interior. A diferencia de una red, de una IP pública, por ejemplo, estos servidores sí requieren verse hacia Internet, como lo hice yo con mi IP. Entonces es importante asignarles IPs públicas. Por ejemplo, aquí abrimos el panel de control de Windows y vimos las propiedades de protocolo de TCP/IP. Lo que hice yo hace rato, y se dan cuenta, aquí hay varias características. ¿Sí? Una dirección, bueno, en este caso hay que entender que las direcciones IP en los dispositivos que conectan a Internet pueden asignarse dinámicamente o estáticamente. Estáticamente quiere decir que la asignas manualmente, o sea, que configuras este cuadrito de atrás que se ve, lo configuras completo en todos sus apartados, donde te pide datos, o utilizas un protocolo que se llama DHCP.
DHCP significa Dynamic Host Control Protocol o protocolo de control de host dinámico. ¿Qué quiere decir? Que en los ruteadores o servidores principales activas un servicio o un servidor de DHCP que asigna dinámicamente las IPs. Por ejemplo, cuando ustedes se conectan a su casa, o se conectan al Wi-Fi de la UAT, o se conectan a cualquier Wi-Fi donde vayan, no les pasan, les pasan la contraseña de la red, pero no les pasan una dirección IP. ¿Por qué? Porque la adquiere su dispositivo de manera dinámica. Y en este caso, este host que estamos visualizando, su configuración adquirió la IP 192.168.0.5 de manera dinámica con una máscara que es lo mismo decir 255.255.255. A prefijo es 1, 2, 3 por 8, 24. Es lo mismo decir estos 255 a decir prefijo 24. ¿Qué quiere decir? Que 24 bits de manera consecutiva están encendidos. Una máscara, una dirección IP de máscara, sus bits son de inicio a fin son encendidos. No hay bits apagados. Por eso está así. ¿Y se acuerdan del ejercicio que vimos hace rato? Que era 28, bueno, o sea, era 255, 255, 255 más 240, ¿sí? Que era una máscara de subred acomodadita, ¿no? Bueno, luego dice puerta de enlace predeterminada. Normalmente la puerta de enlace es el gateway, ¿sí? Y es la primera. Hay empresas, organizaciones que utilizan la última IP disponible para asignársela al router o al gateway, como quieran llamarle. Y resulta que el mismo router o el mismo gateway tiene configurado para otorgar las IPs de manera dinámica. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, ¿preguntas, chicos? Ok. Bien. Ok, si se dan cuenta, aquí tenemos algunos usos, ¿no? Por ejemplo, los que están en rojo, tenemos dos subredes, ¿no? Aquí tenemos, bien fácil, tenemos un ruteador, capa 3, y tenemos dos switches, capa 2, ¿sí? Son dos redes LAN distintas. De manera natural, este puerto, para esta red del lado izquierdo, delimita el broadcast o el dominio de colisiones, como quieren llamarlo, y este puerto del lado derecho delimita el broadcast o el puerto para todos estos equipos del lado derecho, izquierdo, derecho. Pero bueno, si se dan cuenta, los que están marcados como rojos son servidores. Los que están marcados como verdes son hosts de usuario. Los que están marcados como mostaza son periféricos utilizados de manera común. Los que están marcados como verde, aquí en este caso nada más hay uno, no, son tres, son equipos de comunicaciones. Switches, un Wi-Fi, este es un equipo Wi-Fi, o un modem Wi-Fi, como quieran llamarle. Y el router está, que es el gateway, está en color café. ¿Sí? Chéquense bien. Aquí la IP 172.16. Algo, punto cero, fue asignada. ¿Alguien me dice qué clase es la 172? ¿Recuerdan? Si nos regresamos, la 172 queda como una clase B. Entonces, por default, su máscara es 255, 255, ¿se acuerdan? Y podemos jugar con estos dos octetos. Ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces, aquí puede tomar el valor que sea. Del 1 al 2. Acuérdense que no se puede tomar el 0, entonces aparte del 1, no puedo tomar el 254, digo 255, entonces 254. Entonces, este valor puede ser cualquiera, no importa. Entonces está diciendo, chéquense bien, miren,
Bueno, esto no le hagan caso ahorita. Pero lo que sí estás diciendo es que el rango de direcciones, considerando que esta es la IP de red, está asignado de la 1 a la 127, son los hosts. ¿Sí? Que en este caso la X está representada en 1 y en este caso la X está representada en 2. ¿Por qué? Porque este valor puede tomar del 1 al 254, ¿se acuerdan? El 0 no se puede y el 255 tampoco, por regla. Aquí los servidores igual, del 128 al 191, del periférico del 192 al 223, dispositivos de redes 224 al 253, y el gateway, si se dan cuenta, es el último. Es lo que les decía hace rato, ¿no? Que hay organizaciones que agarran o la primera IP disponible para el gateway o la última. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Pues simplemente de un pool dividieron, de una lista, dividieron en host, servidores, periféricos, dispositivos y el gateway. Bien padre de una lista. ¿Y qué lista es? Bueno, la lista 1, porque la 1 abarca, acuérdense que el 0 es red, y las IPs disponibles de la 1 a las 254, y el broadcast es 255. ¿Se acuerdan? 0 es red. Aquí lo único que hicieron fue variar la máscara. ¿Sí? Para los hosts es máscara 25, para los servidores máscara 20, prefijo 26, para los periféricos prefijo 27, ¿sí? Y así es como lo determinar. Ya haremos ejercicios la próxima sesión para que nos quede, que nos recordemos muy bien todos estos conceptos. ¿O los apliquemos? Bien. ¿Ok? Bueno, las asignaciones de direcciones se basan en un proceso de solicitud que se hace a algunos organismos. Normalmente los ISPs o proveedores de servicios de Internet procesan ante las agencias regionales. Aquí tenemos, son todas estas agencias, ¿sí? Eh, AFRINIC, APNIC, LACNIC, ARIN, RIPE, ¿sí? Son organizaciones sin fines de lucro a nivel mundial que asignan direcciones de IP y nombres, ¿sí? Hay niveles de proveedores de servicios de Internet, o sea, hay 3 niveles de proveedores, esos son proveedores muy enormes, ¿sí? Medianos y proveedores, pues no se podría decir pequeños, pero son más locales, ¿no? Más regionales. Vamos a saltarnos esto porque IP versión 6, IP versión 4, ya dije, son 32 octetos, 32 bits, a diferencia de IP versión 6 son 128, ya lo veremos. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una dirección IP versión 6. Más o menos en un espacio de 1 metro cuadrado pueden haber representadas 10.000 IPs versión 6. Ya hablaremos de eso en un curso directo que daremos a final de semestre. Bueno, ¿cómo podemos utilizar la máscara de subred? ¿Se acuerdan? Esta es la famosa máscara de subred. ¿Cómo podemos utilizar la máscara de subred para crear y especificar las porciones de host? O sea, y las porciones de red. Pues es muy fácil. Por ejemplo, nos dan este IP 172.16.4.1 y nos dicen su máscara de subred es 255.255.55.0 o diagonal, prefijo diagonal 24, ¿se acuerdan? Entonces no tiene quiebre. Hasta aquí, esta es la porción de red
Y a partir de aquí, hacia acá, es la porción de host. Siempre el lado izquierdo red, siempre el lado derecho host. ¿Y quién no me lo limita? Pues donde el siguiente bit después del último encendido, pues es host. O sea, desde aquí hasta acá son host. Y ya vimos, cuando todos los bits están en 0, pues es la IP de red. Pero en este caso hay un bit encendido. Entonces quiere decir que, y es el de menos valor, entonces quiere decir que esta es la primera IP. ¿Sí? Si fuera la última, tendría que ser algo así. Esta es la última. Y si fuera el broadcast, pues tiene que ser todos encendidos, ¿se acuerdan? Broadcast. Broadcast. ¿Sale? Entonces aquí le dije prefijo 24 o 24 bits de orden superior encendidos. En la siguiente clase, ya con la práctica, le van a entender mucho mejor. Por ejemplo, utiliza la máscara de subred y el proceso AND, que es aplicar un AND lógico para extraer la dirección de red. Esto es muy fácil. Supongamos que tenemos esta IP, ¿sí? A esta IP la convertimos en decimal y dice que le apliquemos esta máscara, ¿sí? Convertimos las dos IPs a binario y luego aplicamos un AND lógico, ¿sí? Este AND lógico no tiene pierde. 1 AND 1 igual a 1, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí como todos son unos, este dato pasa igual en el AND. Todo el byte pasa igual. Todos son unos, todos pasan igual. Aquí ya no, ¿sí? Entonces aquí hay que aplicar un 0 AND 0 es 0. 1 AND 0 siempre va a ser 0. 1 AND 0 siempre va a ser, perdón, 0. ¿Sí? Entonces este es el resultado de aplicar un AND en este AND. Este me da este. Y si este resultado de AND lo convertimos a decimal, me da la red. 192, 0, 0, 0. Entonces, si me dicen, oye, de esta IP, ¿cuál es su red si tú tienes una máscara prefijo 16? Ah, pues muy fácil. Esta es la red. 192.0.0.0. Perfecto. Ok, ahora hagamos esta. Utiliza el AND para determinar este resultado. Pues muy fácil. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí tenemos la dirección, esta hiperrepresentada. Tenemos esta hiperrepresentada. ¿Sí? Ok, dice, observo los pasos del proceso AND de una máscara de subred y una dirección IP host. ¿Sí? Por ejemplo, utilice la máscara de subred para determinar la dirección de red para el host. ¿Sí?
la dirección de red. ¿Qué hacemos? Simplemente este IP, 172.16.132.70, ¿sí? Tiene un prefijo 20, aquí está bien fácil, ¿sí? 8 más 8, 16, más 4, aquí está el prefijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta aquí esta es la porción de red o subred, como quieran llamarles, y esta es la porción de host, ¿sí? Entonces, aplicamos el LAN lógico y da como resultado este IP, ¿sí? Que es un 172, si se dan cuenta, pasa igual con el LAN, 16 pasa igual, aquí ya no, ¿sí? Porque aquí nada más es, este pasa en 1, todos los demás pasan en 0, entonces 128. Entonces, si me preguntan cuál es la dirección de red de la IP 172.16.32.70 prefijo 20, pues es 172.16.128.0 prefijo 20. Así de sencillo. Ok, bueno. Entonces, si se dan cuenta, la máscara es importante porque la máscara delimita el dominio de broadcast en los equipos de comunicaciones. Específicamente, las redes están limitadas por los dispositivos de capa 3, que son los ruteadores, que pueden ser redes LAN o que pueden ser redes WAN, o en su caso pueden ser redes MAN. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, de manera natural, ojo, esta es una característica importante, los ruteadores tienen por interfase física la delimitación de ese dominio de broadcast, ¿sí? Y aquí en este caso, si se dan cuenta, es lo mismo decir esto que esto. Prefijo 24 o 255.255.255.0, ¿sí? Acá varía, si se dan cuenta, son distintas, ¿sí? Tienen la misma máscara, pero son rangos completamente distintos. Aquí lo que se hizo es que son 24 bits aquí son 24, ¿ya vieron? 3 por 8, 24. Aquí, como dice, préstamo de bits de la porción de host. Aquí lo que hicieron, se pidió prestado un bit, ¿sí? Se llama borrowing. Borrowing. Perdón, borrowing. Borrowing. Aquí se tomó prestado uno para que esta red se hicieron redes más pequeñas. Tan es el caso que se hizo la red 0 y la red 128. Y si se dan cuenta, aquí ocupa una red y acá ocupa otra red, ¿sí? Al subdividirlas, puedo utilizarlos ya divididas, ¿sí? Por ejemplo, aquí puede ser la red, la IP 1.1 y aquí sería la 128.1. Órale, obviamente con 192.168.1.1 o 128.1. Aunque son de la misma red, pero ya se subdividieron en subred, como al pedirle prestado un bit, ¿sí? Si teníamos una red, teníamos una sola red, ¿se acuerdan? 2 a la 8 o 2 a la 7 son 254, lo divides, ahora tienes dos subredes, ¿sí? Más o menos de 120 y tantos hosts cada una. Perfecto. Bueno, estos ejercicios, aquí le vamos a dejar, aguánteme tantito, tengo que mandarles una instrucción.
Ok, le estoy mandando una instrucción. Les recuerdo que, ahí les mandé una instrucción al chat o al WhatsApp. Les recuerdo que ahí establecí en el encuadre de la semana pasada cuáles son los criterios para la asistencia. Acuérdense que en el momento que yo pido que me envíen su pulgar levantado, tienen 5 minutos para que la asistencia sea válida. Después de 5 minutos y hasta los 10 minutos totales es retardo. Después de 10 minutos ya no se considera la asistencia. Ok, entonces estén pendientes por las actividades que les voy a encargar hoy en la tarde y continuamos con práctica, ya sea que nos enlacemos, es muy probable, yo les mando el enlace indirecto o nos comunicamos por el chat para que se hagan ciertas actividades. ¿Ok? Bueno, entonces que tengan excelente día y cualquier duda, por favor, háganmela saber al chat principal o en su caso al WhatsApp. Es cuanto, jóvenes.